Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 16 del segundo libro de Samuel. En el capítulo anterior vimos la rebelión de Absalón. Absalón engañó a su padre y decidió montar un reino paralelo al de David con el deseo de usurpar el trono de Israel por completo. David no quiso entrar en conflicto con su propio hijo y decidió huir con algunos seguidores. Dejó algunas concubinas en la casa y le pidió a los sacerdotes que regresaran con el arca a Jerusalén y a su amigo Usai para que estorbara el consejo de Aitofel, que estaba apoyando a Absalón. El capítulo 16 comienza de la siguiente manera. Cuando David pasó un poco la cumbre del monte, Siba, el criado de Mefibosé, salió a recibirlo con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes y 100 hilos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. El rey, cuando vio a Siba, le preguntó: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos para que suba en ellos la familia del rey. Siba era aquel que había sido designado por David para cuidar de Mefibosé. Mefibosé, que había sufrido desde niño los errores de sus antepasados. Quedó lisiado por algún tipo de accidente en una caída. Mefibosé, desde muy niño, había quedado imposibilitado y vivía mal, y David decidió adoptarlo por amor a Jonathan y por respeto a Saúl, con el deseo de que este joven pudiese ser restituido de todo lo que había perdido y pudiese tener tranquilidad el resto de su vida, gracias a David. Y Siba era su servidor. Entonces el rey le pregunta: ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Dónde está Mefibosé? Siba respondió: él se quedó en Jerusalén porque piensa: hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. O sea, Mefibosé se quedó a apoyar a Absalón, creyendo que Absalón le iba a dar más de lo que David hasta ese momento le había dado. Pero eso es lo que expresa Siba. Más adelante habrá una duda con respecto a si esto fue verdad o fue mentira. Si Siba mintió o mentía Mefibosé, porque David encaró a Mefibosé. Y David, cuando escuchó de Siba que Mefibosé se había quedado para apoyar a Absalón, creyendo que Absalón sería más bondadoso al devolverle mucho más de lo que David ya le había devuelto, el rey se sintió decepcionado. ¿Nos hemos sentido decepcionados nosotros alguna vez? ¿Alguien nos ha traicionado de una manera que ni siquiera nos imaginábamos? David sabía que Absalón en cualquier momento podía hacerle algo a él o a su familia, pero aún así confió en su hijo Absalón, y no le sorprendió tanto el hecho de que Absalón quisiera tomar el reino, pero sí le sorprendió lo que hizo Mefibosé, porque David había mostrado misericordia, compasión y amor hacia el hijo de Jonathan, y escuchar que Mefibosé se había puesto de parte de su hijo Absalón, creyendo que Absalón sería mejor que David, este rey se sintió decepcionado, muy triste. Por lo tanto dijo, versículo 4, sea tuyo, le dijo a Siba, sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Mefibosé es un desagradecido, decía David. Por lo tanto, todo lo que yo le di a Mefibosé ahora será tuyo. Siba se inclinó y respondió: Señor mío, halle yo gracia ante ti. Y esto ya parece extraño de parte de Siba, porque Siba había sido también bondadoso con Mefibosé. Le había dicho a David que había alguien en la casa de Saúl, que era hijo de Jonathan, que la estaba pasando mal, y Siba
estuvo dispuesto a ser su servidor. Siba también se había beneficiado de la bondad del rey David. Y cuando David le dice, todo lo que es de tu señor será tuyo, Siba en ningún momento se puso en contra. Y aquí hay una alarma porque esto nos genera una duda con respecto a la veracidad de este mensaje. Y la Biblia nos va a dejar con esa duda y David se quedó con esa duda. Pero eso lo vamos a estudiar unos capítulos más adelante. Cuando David llegó a Baurín, un hombre de la familia de Saúl llamado Simei, hijo de Gera, salió maldiciendo y echando piedras contra David y contra sus siervos, aunque toda la tropa y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Decía Simei maldiciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre de Beliad. Un descendiente de la familia de Saúl que había estado escondido o que no había revelado su identidad, se había callado por mucho tiempo un sentimiento de rencor hacia David. Y ahora que David estaba humillado y Absalón estaba en el trono, entonces Simei aprovechó para maldecir públicamente, cosa que no había hecho quizás años atrás, meses atrás o cuando tenía oportunidad. El Señor te ha dado el pago, decía Simei, de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Simei culpaba a David de la muerte de Saúl y de su familia. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón y te sorprendió en tu maldad porque eres hombre sanguinario. En el libro Patriarcas y Profetas se nos presenta un comentario con respecto a esta actitud de Simei. Durante la prosperidad de David, Simei no había demostrado mediante sus palabras o hechos que no era súbdito leal de David. Pero cuando la aflicción sobrecogió al rey, este descendiente de la tribu de Benjamín reveló su verdadero carácter. Había honrado a David cuando éste ocupaba el trono, pero lo maldecía en su desgracia. Vil y egoísta, consideraba a los demás como poseedores del mismo carácter y bajo la inspiración de Satanás, volcó su odio contra el hombre a quien Dios había castigado. En otras palabras, Simei era un hipócrita. Porque de frente, cuando David estaba en el trono, no se atrevió a decir nada ni a manifestar su descontento ni sus pensamientos. Ahora que David estaba en la desgracia, se vio con libertad de decir todo lo que había en su corazón. El espíritu que induce al hombre a pisotear, a vilipendiar o a afligir al que está atribulado es el espíritu de Satanás. Satanás es el que motiva a expresar todos esos sentimientos de odio, de ver a una persona afligida y en lugar de ayudarle, entonces lo que hace es hacerla sentir peor. Las acusaciones de Simei contra David eran del todo falsas. Eran una calumnia sin fundamento y maligna. David no era culpable de ningún agravio contra Saúl ni contra su familia. Cuando Saúl estuvo completamente en su poder y pudo haberle dado muerte, se limitó solo a cortar la orilla de su manto y hasta se reprochó por haber mostrado esta falta de respeto al ungido del Señor. David había dado pruebas evidentes en su reino de que consideraba sagrada la vida humana hasta cuando él mismo era perseguido como fiera. David siempre respetó la vida de los demás. Y la Biblia entonces muestra en el versículo número 9 que Abisai, hijo de Sarbia, que era sobrino de David, dijo al rey: ¿por qué este perro muerto maldice a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Pero el rey respondió: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Déjalo que maldiga. Si el Señor le ha dicho que maldiga a David, ¿quién le podrá decir por qué lo maldice? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi vida.
¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjalo que maldiga, que el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me dé bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y cansados allí. Así que Simei se ensañó con David, le siguió y mientras le seguía, iba recordándole y reprochándole sus errores. La conciencia le estaba diciendo verdades amargas y humillantes a David, dice Patriarcas y Profetas. Mientras que sus súbditos fieles se preguntaban el porqué de este repentino cambio de fortuna, este no era un misterio para el rey. A menudo había tenido presentimientos de una hora como esta. Se había sorprendido de que Dios hubiese soportado durante tanto tiempo sus pecados y hubiera dilatado la retribución que merecía. Y ahora, en su precipitada y triste huida, con los pies descalzos, y cambiado su manto real por saco y ceniza, y mientras los lamentos de los que le seguían despertaban los ecos de las colinas, pensó en su amada capital y en el sitio que había sido escenario de su pecado, y al recordar las bondades y la paciencia de Dios, no quedó del todo sin esperanza, creyó en el Señor, aún que lo trataría con misericordia. Más de un obrador de iniquidad ha excusado su propio pecado señalando la caída de David. Pero cuán pocos son los que manifiestan la penitencia y la humildad de David. Él era humillado y se mantenía tranquilo. Cuán pocos soportarían la reprensión y la retribución con la paciencia y la fortaleza que él manifestó. Él había confesado su pecado durante años. Había procurado cumplir su deber como fiel siervo de Dios. Había trabajado por la edificación de su reino, y éste había alcanzado bajo su gobierno una fortaleza y una prosperidad nunca lograda antes. Había reunido enormes cantidades de material para la construcción de la casa de Dios, y ahora iba a ser barrido todo el trabajo de su vida. Debían los resultados de muchos años de labor consagrada, la obra del genio, de la devoción y del buen gobierno, pasar a las manos de su hijo traidor y temerario, que no consideraba el honor de Dios ni la prosperidad de Israel? Cuán natural hubiera parecido que David murmurara contra Dios en su gran aflicción. David podía justificar y decir: Señor, yo he hecho tanto por tu obra, por tu reino. Mira, Señor, yo he querido levantarte un templo. No lo he hecho porque tú no lo has permitido. Pero yo he tenido buenas intenciones, Señor. Yo he mostrado arrepentimiento. ¿Por qué ahora permites que yo ande por allí humillado? Y esta es una lección para nosotros. Cuando las cosas no nos salgan bien o como nosotros esperábamos, déjame decirte que Dios tiene el control de todas las cosas y Él ha permitido que tú y yo pasemos por el horno de la aflicción, no para consumirnos, sino para purificarnos. David vio en su propio pecado la causa de su dificultad. David reconoció que lo que él estaba sufriendo era consecuencia de su error y lo aceptó. Las palabras del profeta Miqueas respiran el espíritu que alentó el corazón de David. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Miqueas capítulo 7, versos 8 y 9. El Señor no abandonó a David. Este capítulo de su experiencia, cuando sufriendo los insultos más crueles y los agravios más severos, muestran su humildad, esa humildad desinteresada, esa generosidad y sumisión. Este es uno de los más nobles de toda la historia. David,
uno de los más nobles de toda la historia. Jamás fue el gobernante de Israel más verdaderamente grande a los ojos del cielo que en esta hora de suma y profunda humillación exterior. Allí se mostró la grandeza de David en su humillación. Si Dios hubiera permitido que David continuara sin reprensión por su pecado y que permaneciera en paz y prosperidad en su trono mientras estaba violando los preceptos divinos, el escéptico, es decir, las personas que hoy no creen en Dios, y el infiel habrían tenido alguna excusa para citar la historia de David como un oprobio para la religión de la Biblia. Pero en la aflicción por la que Dios hizo pasar a David, el Señor muestra que no puede tolerar ni excusar el pecado. Y la historia de David nos permite ver también los grandes fines que Dios tiene en perspectiva en su manera de tratar con el pecado. Nos permite seguir aún a través de los castigos más tenebrosos el desenvolvimiento de sus propósitos de misericordia y de beneficencia. El Señor hizo pasar a David bajo la vara, pero no lo destruyó. El horno es para purificar, no para consumir. El Señor dice en el Salmo 89, versículos 30 hasta el 33, si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades, pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad. Y David entendió todo eso. David entendió que realmente el Señor le estaba purificando. Más que un castigo, era una obra de renovación en el rey David. Bueno, continuando entonces con lo que dice la Escritura, versículo 15 del segundo libro de Samuel, capítulo 16, Absalón y toda su gente, los varones de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aitofel había sido consejero de David y era abuelo de Betsabé. Aitofel había también tenido un rencor hacia David por los acontecimientos pasados. Y Aitofel se unió a la rebelión y quería que esa rebelión se fortaleciese, porque si Absalón llegaba a fallar por ser hijo del rey, cabía la posibilidad de que hubiese una reconciliación padre-hijo. Pero Aitofel sería castigado. Y él tenía miedo de que esa reconciliación se hiciese. Por lo tanto, Aitofel haría todo lo posible para que la reconciliación padre e hijo jamás se lograse, que el reino no volviese a llegar a manos de David. Por eso David le pidió a su amigo Usai que estorbara el consejo de Aitofel, porque Aitofel iba a hacer todo cuanto estuviera en su mano para hacer quebrantar el trono de David. Cuando llegó Absalón, Usai, amigo de David, le dijo: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón dijo a Usai: ¿este es tu agradecimiento hacia tu amigo? O sea, ¿tú eres amigo de David y ahora me estás apoyando? ¿Qué te pasa? ¿Esa es la manera de agradecerle al rey? Entonces Usai respondió con sabiduría: no, antes al que elija el Señor y este pueblo y todos los varones de Israel, de ese seré yo y con él me quedaré. O sea, Usai le dijo: si Dios te da el trono, pues yo te apoyo. Si el pueblo te apoya, yo te apoyo. Si Dios no apoya a David, yo no apoyaré a David. Si el pueblo no apoya a David, ¿para qué voy a estar con él? Esto era una estrategia, pero Usai sí mantenía su fidelidad a David. ¿Y a quién iba yo de servir?, dijo Usai. ¿No eres tú su hijo? Como serví a tu padre, así también seré ante ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel: consultad, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer, Aitofel? ¿Qué me aconsejas tú? Aitofel había sido considerado como una persona sabia en Israel que sabía darle consejos a David, pero ahora sus intenciones eran totalmente diferentes. En el libro Patriarcas y Profetas,
haciendo comentario acerca de Aitofel, dice que Aitofel había sido muy estimado por su sabiduría, pero le faltaba la luz que viene de Dios. Dice el Proverbio 9:10 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y Aitofel había perdido el respeto a Dios. Aitofel no poseía este respeto al Señor. De otra manera, difícilmente habría fundado el éxito en la traición, ya que le motivó a Absalón a hacer un crimen de incesto. Los hombres de corazón corrompido maquinan la impiedad como si no hubiera una providencia capaz de predominar para contrariar sus designios. Pero el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 2, versículo 4. El Señor declara: rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Aitofel había sido considerado un hombre sabio, pero había perdido todo ese conocimiento de Dios por su deseo de venganza hacia David, y aconsejó relaciones incestuosas para Absalón. Dice el relato de 2 de Samuel 16, versículo 21, Aitofel dijo a Absalón: entra a las concubinas de tu padre. Entra a las concubinas de tu padre, a las esposas de tu padre. En la cultura oriental, tomar las esposas del rey anterior era una demostración de que ahora un nuevo rey había entrado a poseer la totalidad del reino, incluyendo las esposas del rey. Pero esto no lo podía hacer Absalón, primero porque había un conocimiento de Dios y Dios había prohibido tener relaciones con las esposas o con la esposa del padre. Ya este pecado lo había cometido Rubén con su padre Jacob, cuando estuvo con una de sus esposas. Y Aitofel, sabiendo que esto era un terrible pecado y que esto evitaría una reconciliación con David, entonces hizo que Absalón estuviese con las concubinas de David. Entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerás a los que están contigo. Entonces pusieron una tienda a Absalón en el terrado, y Absalón entró a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel, y así se cumplió lo que Natán le dijo a David. David recibió una reprensión por su pecado, donde Natán le dijo: tú cometiste un pecado en privado, y ahora el Señor hará que tus mujeres en público sean humilladas. Un siervo tuyo, alguien de tu propia casa, te humillará en público. Ahora, no fue que Dios propició este pecado de Absalón, sino que no impidió que esto pasara. Y Absalón entonces colocó una tiendita en el terrado a la vista de todo el mundo, y allí tuvo relaciones con las esposas de su padre. Tremenda humillación para David. El consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Aitofel era muy respetado, pero en realidad era un hombre que se había apartado de los principios divinos. Así era el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Y esto nos debe indicar, mis queridos hermanos, que debemos ser prudentes, que debemos saber cómo tratar a las personas que hoy tienen un liderazgo, porque el día de mañana pueden ser enemigos de la causa. Debemos orar por nuestros líderes para que ellos se mantengan fieles al Señor. Aitofel se dejó llevar por el rencor, por el deseo de venganza, y creyendo que podría ser castigado por su crimen, por su traición, decidió mantener la rebelión de Absalón con David, aconsejando erróneamente. Los más grandes enemigos de la causa son aquellos que en algún tiempo llegaron a ser líderes de la predicación. Hoy se rebelan contra la Escritura, se rebelan contra los principios divinos, se rebelan contra la iglesia, son sus mayores atacantes porque conocen todo lo que
el Señor ha revelado y son capaces de desenvolverse de tal manera para transgiversar la palabra de Dios, tal cual como lo hizo Satanás. En otras palabras, Aitofel se dejó dominar por el enemigo, por Satanás, por el diablo. Y nosotros debemos velar y cuidar nuestra vida para no ceder ante las pretensiones de Satanás por algún tipo de rencor, odio o deseo de venganza. Debemos pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestros corazones. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, así como ayudó a David y le fortaleció. Esta historia continuará en el próximo capítulo, así que quiero invitarte para que puedas suscribirte a este canal de esperanza y activar las notificaciones y no perderte los capítulos que seguiremos estudiando en este mismo canal. De esta manera hemos llegado al final de este capítulo explicativo por el día de hoy. Quiero invitarte a que podamos acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, una vez más nos acercamos a ti con el deseo de que tú transformes nuestra vida. Señor, en la vida de David ocurrieron muchas cosas y David, en medio de las dificultades, te buscó constantemente. Totalmente contrario a lo que hizo Aitofel. Por su deseo de venganza, por su odio hacia David, cometió y motivó a otras personas a cometer atrocidades. Pero nosotros, Señor, queremos ser transformados por tu Espíritu Santo. Guíanos, ayúdanos y fortalécenos para poder entender y vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú nos instruyes y tienes cada día, Señor, compasión. Ayúdanos también a compartir estos mensajes con aquellas personas que lo necesitan y que están pasando por momentos de dificultad. Estamos seguros que tú nos responderás de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para continuar en este canal de esperanza. Comparte estos videos con otras personas y así seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.